Bienvenidos a Historias R. Hoy presentamos la historia de una mujer que hizo que despidieran a su compañera de trabajo por usar el dinero de la empresa para su viaje amoroso. Mi compañera de trabajo católica pensaba que la iglesia debería pagar todas las facturas escolares de su hijo para que ella pudiera gastar en sí misma. Como ya he mencionado antes, he tenido una vida muy interesante. Las historias que puedo, y contaré. Pero por ahora, me centraré en el tiempo que trabajé para un pequeño periódico católico. Solo como aclaración, yo misma no soy católica. Pero afortunadamente, al principio, eso no me impidió ser contratada. Esto fue una bendición, ya que pagaba las facturas y hacía lo que amaba como la única diseñadora gráfica, pero también una maldición, ya que trabajaba con algunas personas exageradas, incluida una que seguía tratando de convertirme, una mujer que era la personificación de ser una Karen años antes de que ser una Karen fuera siquiera una cosa, y un hombre que era diácono, que literalmente lideró una campaña con uno de sus subordinados para manipularme, y luego siguió acosando a otra trabajadora femenina también, además de robar comisiones de otro subordinado. Esta historia involucra a una Karen, a quien llamaremos Rachel. No es su nombre real. Rachel fue contratada como secretaria y recepcionista adicional. Éramos una pequeña oficina de hasta 10-12 personas como máximo en cualquier momento. Cuando llegó, estaba casada y tenía un hijo. Al igual que yo, al principio no era católica, pero más tarde se convirtió en católica. Menciono esto porque es importante en el gran esquema de las cosas. Verás, la única razón por la que se convirtió en católica, y ella lo admitió abiertamente a mí, y a otros en la oficina que eran todos católicos, y lo habían sido durante la mayor parte de sus vidas, si no todas, es porque se enteró de que ella y su hijo, al ser católicos, podían hacer que la iglesia pagara la factura por enviar a su hijo a una escuela privada católica, en lugar de una pública. Lo hizo porque quería una educación privada para su hijo, pero no quería pagar por ella. Después de pasar por el proceso de rito de iniciación cristiana para adultos, y de que su hijo hiciera lo mismo con el rito de iniciación cristiana para niños, Rachel le dijo a su iglesia que no podía permitirse enviar a su hijo a la escuela católica. Sin embargo, la iglesia estaba dispuesta a ayudar a sus feligreses que querían enviar a sus hijos a estas escuelas, pero no podían permitírselo, cubriendo los costos con el dinero donado por otros feligreses. Rachel logró que la iglesia pagara la escolaridad de su hijo, lo que frustró a una compañera de trabajo que la había patrocinado para su proceso de conversión, ya que pensaba que Rachel era sincera en su deseo de convertirse en católica. Durante ese tiempo, Rachel dejó claro que solo se hacía pasar por católica cuando necesitaba algo, como dinero para la escuela, pero no tenía la intención de vivir realmente como católica. Aunque yo también había decidido no vivir como católico, nunca había tenido la intención de convertirme y todos lo sabían. Cada vez que el hijo de Rachel necesitaba algo, como libros, actividades extracurriculares, almuerzo o excursiones, Rachel iba a la oficina parroquial de su iglesia, aparentando ser pobre y pidiendo que cubrieran los costos, lo que molestaba a nuestra compañera de trabajo que también era miembro de la misma parroquia y lo había patrocinado. Aunque sabíamos que el esposo de Rachel ganaba un buen salario, aparentemente él no sabía lo que Rachel estaba haciendo o simplemente no le importaba. Debido a lo que sucedió años después, supongo que él no lo sabía, y pensaba que su dinero estaba pagando la escolaridad y las necesidades de su familia. Sin embargo, mientras su hijo recibía ayuda económica de la iglesia y de los demás feligreses, debido a su supuesta pobre situación, Rachel se dedicaba a ir a un salón de bronceado, hacerse manicuras y pedicuras caras, tatuajes en tobillos y muñecas, arreglarse el cabello profesionalmente y mantenerlo semanalmente, y recibiendo tratamientos de spa al menos una vez cada 2 semanas. Todo el dinero que gastaba en su propio cuidado personal habría sido más que suficiente para pagar la escolaridad de su hijo en la escuela católica privada. Lo que hacía aún más ridículo es que Rachel iba a broncearse tan seguido que en un momento empezó a tener un tono grisáceo, más allá del típico aspecto anaranjado y cuero. No estoy bromeando. Tenía tonos grises en su bronceado. No completamente gris, solo lo suficiente para que varios de nosotros cuestionáramos si ella estaba empezando a convertirse en un zombie o algo así. Creo que mi compañera de trabajo intentó decirle a la iglesia,
pero sin pruebas de que Rachel estaba tratando activamente de engañarlos, y con Rachel demostrando que era pobre debido a facturas, y queriendo darle el beneficio de la duda, nunca pasó nada. Por supuesto, luego no me sorprendió, al menos a mí, cuando ella decidió que su esposo ya no ganaba suficiente dinero, ya no era digno de su tiempo, y decidió buscar activamente una aventura porque quería algo mejor, todo esto antes de renunciar completamente a su fuente de ingresos. Pero esa es otra historia que contaré más adelante. Como mi compañera de trabajo con derecho pasó de ser la tramadora a la víctima, y recibió los papeles del divorcio en la oficina. Anteriormente mencioné a mi compañera de trabajo llamada Rachel cuando trabajaba en un pequeño periódico católico, y cómo básicamente engañó a la iglesia para que pagara la educación de su hijo, algo que ella y su esposo podrían haber pagado de su propio bolsillo, mientras gastaba el dinero en ella misma. Mencioné que no creía, y aún no creo, que él supiera de esto en ese momento, y aquí está la razón por la cual siento la necesidad de reiterar una vez más la pura arrogancia de esta mujer. Quiero decir, podrías llenar una cadena montañosa completa con su arrogancia y audacia. A medida que pasaba el tiempo, Rachel se bronceaba más, se hacía tatuajes, que admito eran buenos, se hacía sus caros mani-pedis y su corte de cabello casi Karen, etc. Además, empezó a quejarse constantemente de que su esposo no ganaba suficiente dinero, y que ella era demasiado buena para él. Comenzó a presumir que podía tener a cualquier hombre que quisiera e incluso mencionaba que empezaba a usar sitios de citas. Por supuesto, ella detenía su charla sobre el engaño cuando su hijo estaba presente. Debido a que trabajábamos en un edificio individual con un pequeño personal y bastante espacio, se nos permitía llevar a nuestros hijos si era necesario. Su hijo, que era preadolescente, venía a la oficina después de la escuela en muchos días, y esperaba a que su papá lo recogiera. Durante este tiempo, sin embargo, mientras ella dejaba de hablar del engaño, aún hacía insultos velados y comentarios despectivos sobre su esposo frente a su hijo, quien trataba de ignorarla pero se podía ver que estaba incómodo con eso. Cuando su esposo iba a recoger al hijo, ella siempre encontraba algo para criticar al pobre hombre. A veces estaba unos minutos tarde, una vez llegó de 2 a 3 minutos tarde y ella explotó enfrente de todos. No recogió una llamada anterior lo suficientemente rápido. Se suponía que debía recoger algo de la tienda, pero era el artículo equivocado. No estaba vestido lo suficientemente bien, estaba con ropa casual en un día libre, pero aún así se veía decente. Estaba vestido demasiado bien, si acababa de salir del trabajo. No era lo suficientemente brillante o inteligente, etc. Esta mujer estaba haciendo todo lo posible para arruinar emocionalmente a este hombre, que era muy amable. Incluso afirmó que siempre la trataba bien y eso la irritaba, porque sentía que él no era un hombre de verdad porque recordaba los cumpleaños, aniversarios, le traía flores o regalos, etc. Ojalá tuviera un hombre en mi vida que me tratara la mitad de bien que este hombre trató a Rachel. Este comportamiento empeoraba todo el tiempo. En un momento dado, ella se enojó y pasó todo el día en la oficina despotricando porque intentó poner celoso a su esposo con un desconocido y él no atacó al hombre. Eso sería sentido común, ¿verdad? Por cierto, tratar de poner celoso a su esposo era halagar la apariencia del hombre. En cambio, su esposo parecía derrotado por sus comentarios. En este punto ella había erosionado la mayor parte de su confianza, y se alejó. En este punto, ella realmente ha comenzado a arruinar sus finanzas con todas sus compras y caprichos de yo, y finalmente él ha comenzado a darse cuenta, y a recuperar algo de su valor propio. Comienza a insistir en que ella reduzca sus gastos. Ella no puede soportar esto, así que decide que necesita un hombre real que gane dinero real, y la colme de todo lo que quiere en cualquier momento. Entra el amante. Encuentra al chivo expiatorio perfecto, por así decirlo, aunque aún no estoy segura de quién estaba realmente estafando diagonal usando a quién en esta relación, en uno de sus sitios de citas. El único problema es que es de Canadá, y nosotros estamos en el medio oeste de Estados Unidos, así que comienza el romance a larga distancia, completamente emocional. Ella hablaba de él en la oficina, imprimía las fotos que él le enviaba, y hablaba de lo maravillosamente atento que era, de lo atractivo que era y de lo rico y exitoso que era. Tenga en cuenta que esto es importante más adelante. Ahora bien, yo misma había estado intentando citas en línea e incluso un servicio de emparejamiento en persona alrededor de este tiempo,
por lo que ya estaba lidiando con suficientes problemas debido a los desastres que seguía atrayendo, algunos de los cuales eran realmente aterradores. Así que admitiré que ya estaba bastante desencantada con la creencia de que había muchos estafadores y mentirosos que usarían estos sitios como presas fáciles. Por lo tanto, probablemente estaba más que un poco sesgada para esta siguiente parte. Siéntete libre de llamarme mala por ello, pero no confiaba en este hombre. En ningún nivel. Le tomó un tiempo incluso conseguir la primera foto de él, y esa primera foto era casi como una foto de cabeza glorificada, como las que ves en un anuario escolar, solo que más viejo, como un maestro. Aparentemente era muy reciente, y se veía muy saludable en ella. De nuevo, esto es importante más adelante. Ella dijo que acababa de salir de un matrimonio largo y estaba pasando por un divorcio, por lo que entendía de dónde venía ella en cuanto a su propio matrimonio aún en curso, pero infeliz. Después de unos meses y muchas más fotos de él luciendo bien, entré a la oficina una mañana para verla parada junto a la fotocopiadora llorando. Totalmente desesperada. ¿La razón? Él le había dado una mala noticia. Aparentemente había estado tratando de averiguar cómo decírselo. Tenía cáncer cerebral y 6 meses de vida. Sí. De nuevo, probablemente soy la mala aquí, y definitivamente estoy desencantada por los mentirosos que he encontrado y he visto a mis amigos encontrar, porque tenía un ex y 2 amigos que habían tenido exparejas que, en diferentes momentos, habían sacado la carta de tengo cáncer para tratar de hacernos sentir culpables, y continuar saliendo con ellos después de haber terminado, o en el caso de una amiga, como una excusa para terminar con ella. Además, había tenido compañeros de trabajo y familiares con cáncer, y cuando llegó a ser tan serio, no se veían tan saludables. Traté de decírselo, pero ella se negó a creerme. Dijo que él quería venir a verla pronto para consumar su relación antes de que fuera demasiado tarde. Así que simplemente me callé al respecto, pero me negué a confiar en esto. Estaba segura de que tarde o temprano, la otra zapatilla caería. De todos modos, ella le compró los boletos para que viniera a verla, pagó por un hotel para que se quedara, etc. Ahora, recuerda que este hombre se suponía que era rico y exitoso. Pero aparentemente todo su dinero estaba atado a sus tratamientos, divorcio y todo este otro asunto, y no podía pagar por nada. Empecé a ver un poco de karma aquí. Entonces, él vino de visita, lo cual me sorprendió y me hizo sentir un poco culpable por pensar que podría estar aprovechándose y estafando a ella, especialmente porque en realidad se parecía a las fotos que había enviado. Y ella lo trajo a la oficina con su hijo. ¡Wow! ¿Recuerdan a la compañera de trabajo del último post, la que patrocinó a Rachel para convertirse al catolicismo? Ella se enojó muchísimo. Era la editora asistente del periódico y, para todos los efectos, la segunda al mando, si ignorabas la diócesis real y te enfocabas solo en el personal de la oficina. Regañó a Rachel de arriba a abajo por esto. Básicamente, le dijo a Rachel que aunque no podía decirle que no tuviera una aventura o qué hacer o no hacer en su vida privada, sí podía decirle que no solo era extremadamente inapropiado traer a su amante a la oficina, sino que como empresa católica, que era orientada a la familia, se vería mal para el negocio en su conjunto. ¿Qué pasaría si el arzobispo entrara mientras Rachel estaba paseando a su amante por la oficina? No. Mientras Rachel todavía estuviera casada, no debía traer a ningún amante a la oficina. Cuando Rachel intentó hablar con nuestro editor al respecto, quien era bastante tranquilo, él simplemente reiteró lo que nuestra compañera de trabajo le había dicho a Rachel antes. No hay amantes en la oficina. Ella no estaba contenta, pero él nunca volvió a aparecer. De todos modos, el viaje duró una semana más o menos, y otros pocos meses en los que ella lo llevó volando con su propio dinero, y él necesitaba ayuda con este nuevo y milagroso tratamiento que lo curó de su cáncer, y finalmente todo se desató. ¿Recuerdan cuando mencioné que su esposo había comenzado a pedirle que limitara sus gastos? Bueno, resulta que también había comenzado a prestar más atención a esos gastos. Aún más después de que el amante comenzara a venir por visitas mensuales o bisemanales durante los fines de semana. Y no estaba contento con lo que descubrió. A saber, que todo el dinero que le había estado dando para la educación de su hijo no iba a la escuela. Ella seguía haciendo que la iglesia pagara todo eso, sino que ahora estaba gastando más en sitios de citas en línea, y luego en traer a su amante desde Canadá 1 o 2 veces al mes durante un fin de semana cada vez.
Supongo que debió haber querido esperar un tiempo para tener todas sus cosas en orden, porque nunca la confrontó al respecto. Sé que en un momento ella se preocupó un poco de que él se estuviera distanciando de ella y parecía haberse vuelto muy frío, pero no podía entender por qué porque honestamente creía, sí, ella lo declaró, que él era demasiado estúpido para darse cuenta de que ella estaba teniendo una aventura. Un hermoso día de otoño sucedió. Yo estaba en la parte de atrás de mi oficina, comiendo mientras leía el periódico no católico. Como diseñadora gráfica, tenía una gran habitación con 3 computadoras para mi propio espacio de trabajo. Este espacio se convertiría en el área donde pondríamos el periódico juntos, y cuando se acercaban las fechas límite, varias personas podrían estar allí al mismo tiempo. Así que, en esencia, tenía la oficina más grande del edificio para mí sola la mayor parte del tiempo. Cuando el grito se emitió desde el frente, todos salieron corriendo. Este grito debió haberse escuchado en la India. No estaba asustada ni triste. Estaba indignada y enojada. Corrimos para ver a un caballero en traje salir del edificio, y a Rachel aferrando un lote de papeles, roja en la cara y pareciendo que estaba tratando de estrangular una roca por sangre. Acababan de entregarle los papeles del divorcio, y no estaba dispuesta a aceptarlo. De alguna manera, logró convencerse a sí misma de que ella sería la que los entregara cuando estuviera lista, y todavía no estaba lista porque estaba esperando a que su amante le propusiera matrimonio. Lo hizo un tiempo después, haciéndome sentir culpable por pensar que era un estafador, y con su propia lista de demandas, etc. Entre los papeles de divorcio, prueba de su aventura. Sí, Rachel no lo vio venir. Ahora, pensarías que esto sería el final, y que Rachel estaría feliz de dejar ir a su esposo no merecedor, para poder restar con su amante perfecto, pero no. Si ese fuera el caso, entonces Rachel no sería casi tan exigente como era. No iba a irse sin luchar. Iba a demostrar que era la verdadera víctima en todo esto. Incluso si significaba intentar cometer fraude, y tratar de convencerme de darle lecciones de falsificación. Pero eso, queridos, es una historia para otro día. Esta es mi colega Rachel, quien se cree con derecho a todo. Me pidió lecciones de falsificación. Bien, he mencionado a mi colega Rachel en mis días trabajando en un pequeño periódico católico antes, pero para esta y las próximas historias, creo que es hora de presentar al resto del circo, por así decirlo. Las personas que trabajaron aquí antes de esto, y las personas que comenzaron después de este punto no se mencionarán aún, ya que no son relevantes para la historia en este momento. El arzobispo, nuestro editor, quien no visitaba la oficina del periódico con frecuencia y realmente no aparece en esta historia, pero quería que se entendiera que sí hay 3 personas a las que nuestro editor tiene que responder, ya que el periódico se considera parte de la estructura organizativa de la arquidiócesis. Los otros 2 a los que el editor también es responsable de responder son el canciller y el vicanciller, quienes trabajan directamente debajo del arzobispo, pero no tienen ningún título oficial del periódico. Tom, nuestro editor en jefe, en general muy querido aunque un poco denso a veces, sufría algunos problemas de salud intermitentes, lo cual es importante, ya que explica por qué sucedieron tantas cosas malas bajo su supervisión, que él no había notado. Jane, nuestra entonces asistente, o asociada, como cambió su título en un momento, editora, quien también patrocinó a Rachel durante su RCIA y su cambio al catolicismo. Básicamente, ella era la responsable en este momento, ya que Tom a menudo estaba fuera de la oficina debido a sus problemas de salud. Roger, era un diácono y recién contratado ejecutivo de publicidad que aún no se había asentado en sus modos tóxicos, misóginos, manipuladores y ladrones. Todavía estaba explorando cuánto podía salirse con la suya, y Jane todavía podía proporcionar un buen amortiguador entre él y yo en este punto. Lindsay, escritora diagonal fotógrafa. Marcy, era una empleada a tiempo completo que dividía su trabajo entre escritora diagonal fotógrafa a tiempo parcial, así como asociada de publicidad a tiempo parcial que trabajaba bajo Roger. Rachel, era una recepcionista diagonal secretaria de mucho tiempo que compartía deberes con Gina y era extremadamente exigente. Tenía un futuro ex esposo, un hijo y un compañero de aventura. Gina, era otra recepcionista diagonal secretaria que compartía deberes con Rachel, y había estado trabajando allí durante aproximadamente 1 año y medio a 2 años en este punto.
También vale la pena mencionar que se comprometió recientemente con su novio de mucho tiempo. Kathy era nuestra gerente de oficina. Y yo misma, la diseñadora gráfica. Había otros que venían y iban en ese momento, pero generalmente eran personas que trabajaban temporalmente para ayudar durante los momentos de impresión más fuertes, freelancers que ayudarían a escribir diagonal, tomar fotos, o nuestro chico de IT que vendría según fuera necesario. Básicamente, ninguno de ellos trabajaba en la oficina regularmente. De todos modos, me desvío del tema. Cuando nos dejamos la última vez, Rachel había recibido los papeles del divorcio en la oficina y estaba furiosa, por decirlo menos. Y pasó los siguientes días haciéndonos saber esto. Todos los días, mientras trataba de organizarse, gritaba, regañaba y hacía un berrinche. Con nosotros, con los clientes, con los anunciantes, con prácticamente todos. Incluso acosó verbalmente a algunos sacerdotes y una monja para quejarse de su horrible esposo y preguntar cómo podría detener esto, ya que el divorcio no se reconoce fácilmente en la Iglesia Católica y generalmente se necesita una anulación. Jane constantemente tenía que decirle que se calmara. En un momento dado, Rachel incluso empezó a decirle a Gina que debería romper con su novio y no casarse, ya que el matrimonio era horrible, los hombres eran horribles, no podría confiar en su esposo, y sería tan inútil como todos los demás. Ten en cuenta que Rachel todavía estaba cantando las alabanzas de su amante en este punto. Jane finalmente se cansó de todo esto, y la próxima vez que Tom estuvo allí, fue a hablar con él al respecto. Rachel estaba tratando activamente de socavar el compromiso de Gina, y estaba haciendo que Gina se sintiera muy incómoda. Y Gina ni siquiera hablaba mucho al respecto. Pero incluso la vista de su anillo de compromiso provocaría que Rachel explotara. Entonces Tom llamó a Rachel a su oficina, y básicamente le dijo que tenía dos opciones: podía dejar de regañar a todos, y dejar de intentar convencer a Gina de que el matrimonio era malo, o podría renunciar ahora mismo. Porque si no dejaba esas dos cosas, sería despedida. Rachel era lo suficientemente inteligente como para saber que aunque Jane no tenía la autoridad para despedirla, Tom sí, y lo haría. Así que dejó de regañar tanto, y dejó de menospreciar el matrimonio frente a Gina. Pensarías que todo estaría bien en ese punto, ¿verdad? ¿Finalmente tendríamos un descanso de todo el drama? No. Consigue tus palomitas de maíz, amigos. Porque la mierda estaba a punto de estallar. Rachel decidió tomar toda su ira y frustraciones acumuladas y enfocarlas en una sola meta: venganza. Así que decidió poner toda, y quiero decir toda, su energía en hacer que su esposo fuera el hombre más miserable de la tierra. Aunque estoy bastante seguro de que en este punto, ya había tenido éxito anteriormente. Ahora, el esposo, quien no era tan estúpido como Rachel pensaba, se quedó en la casa y Rachel tuvo que salir. Así que se fue a alojar en un hotel. Creo que era uno de esos lugares donde básicamente podías alquilarlo como un apartamento por una semana a la vez, sin necesidad de un contrato de arrendamiento, y con una pequeña cocina incluida. También compartieron la custodia de su hijo 50-50 durante este tiempo. Pero el hecho de que ella estuviera sin su casa, sin acceso a su dinero, ya que él había eliminado de su cheque de pago, excepto por una pequeña cantidad para la manutención de su hijo, aunque aún no era obligatorio, y que ella tuviera que usar su propio dinero para comprar cosas, solo agregó combustible al fuego de su deseo de venganza contra su esposo. Aunque al principio no fue un gran plan de venganza, ya que básicamente consistía en tratar de sacarle todo lo que tenía, bajo el pretexto de merecer tanto la pensión alimenticia como la manutención del hijo, y estaba segura de que podría obtener la custodia completa y la casa. Decidió que, mientras tomaba el sol y se cortaba y teñía el cabello constantemente, renunciaría a las manicuras y pedicuras semanales, y a los tratamientos de spa 2 veces al mes. En su lugar, comenzó a buscar abogados. A cualquier abogado que le explicara que era muy improbable que recibiera pensión alimenticia en las circunstancias en las que se encontraba, ya que había estado empleada durante varios años, no era una ama de casa, y tenía suficientes habilidades y experiencia laboral para seguir empleada o conseguir un nuevo trabajo, lo descartaba casi de inmediato. Ella iba a obtener su pensión alimenticia. Finalmente, se decidió por un abogado que estaba dispuesto a hacer lo que ella pedía y tratar de sacarle todo. Así que, con eso hecho,
Comenzó a recopilar todos los registros financieros, todas las cuentas bancarias pasadas, toda la información que pudiera obtener. Comenzó a llevar todos estos documentos a la oficina y, cada vez que los teléfonos no sonaban o no tenía un trabajo específico que hacer, en su lugar revisaba toda esta información. Y fue entonces cuando sucedió. Estábamos en el segundo día de la fecha límite. Nuestras fechas límite de periódicos duraban 3 días, generalmente, y acababa de pegar anuncios en algunas de las páginas. Todavía no habíamos pasado completamente a la impresión electrónica, por lo que algunos anuncios necesitaban ser pegados en la copia impresa. Jane, que se sentaba en la parte trasera conmigo mientras maquetábamos las páginas, había vuelto a su escritorio, así que estaba solo. Rachel vino hacia mí apresuradamente, esperó a que me volteara hacia ella, y me empujó 2 papeles en la cara preguntando, «Escritor, ¿estas 2 firmas se ven iguales?» Me alejé, completamente confundida, y miré los 2 papeles. Me di cuenta de que uno era un documento oficial con la firma de su esposo en la parte inferior, y el otro era una simple hoja de papel donde la firma de su esposo había sido escrita unas 3-4 veces. Después de un momento, me di cuenta de que no era la firma de su esposo, sino intentos de imitarla. No era el peor intento que había visto a alguien tratando de copiar la firma de otra persona, pero definitivamente no era pasable. Miré a Rachel y le pregunté, ¿trataste de imitar su firma? Ella asintió y le dije, fallaste. Cualquiera con algún tipo de entrenamiento sabrá que no son iguales. Pero, ¿crees que es lo suficientemente cercano como para pasar por alguien que no está entrenado? En este punto, estaba empezando a sentirme muy incómoda con esta línea de preguntas, así que le dije que no creía que pasaría con nadie que estuviera incluso ligeramente familiarizado con la firma, un poco de mentira allí, porque pensé que algunas personas que no estuvieran prestando atención podrían caer en la trampa, pero no quería involucrarme en lo que ella estaba planeando. La falsificación no es algo en lo que estuviera dispuesta a involucrarme en ningún nivel. Me gusta mi libertad y no quiero ir a la cárcel por ninguna razón. Fue entonces cuando me preguntó si podía enseñarle cómo obtener su firma igual. En este punto, las campanas de alarma no solo sonaban en mi cabeza, sino que también estaba tocando la completa abertura 1812, cañones y todo. Así que le pregunté de qué se trataba todo esto, y fue entonces cuando me lo dijo. Resultó que había estado recibiendo algunas de las cartas de esposo, y entre ellas había un estado de cuenta bancario de un banco que STBX, pronto a ser ex, no había usado durante años. Descubrió que tenía una cuenta Ali cuando estaba en la universidad, antes de que se casaran, que dejó en estancamiento cuando se casaron y combinaron sus finanzas, abriendo una cuenta conjunta en otro banco. En ese momento, aparentemente tenía menos de $1 en la cuenta, y pensó que automáticamente la cerrarían después de un tiempo establecido, lo cual era normal para las cuentas con una cantidad determinada durante ese periodo de tiempo. Lo que ninguno de ellos sabía era que después de que él dejó de prestar atención, la escuela aparentemente encontró un error de pago y le reembolsó algunos miles de dólares. No mucho, pero suficiente como para que años después de que un abogado revisara todo en busca de algo que pudiera usar, Rachel descubrió esta cuenta olvidada. Entonces llamó al banco, y como todavía era su esposa legalmente, dio su nombre con su dirección, para que pudiera obtener un estado de cuenta de lo que todavía estaba en la cuenta. Su plan era perfeccionar su firma, y enviar los documentos para que le enviaran un cheque o lo transfirieran a su nueva cuenta bancaria individual. Traté de explicarle que no creía que funcionaría y por qué. Primero, él tarde o temprano se daría cuenta, ella insistía en que no lo haría, y que como había olvidado que tenía esta cuenta, mucho menos sabía que tenía dinero en ella, que querrían hablar con él o verlo en persona, y ella dijo que podría hacer que su amante se hiciera pasar por él por teléfono, ya que tenía el SSN y otra información de su esposo, y que no podría ser en persona de todos modos porque estaba en un estado completamente diferente, a medio continente de distancia. Estaba segura de que no había forma de que la atraparan. Pero realmente, me necesitaba a mí, como artista, para mostrarle cómo falsificar su firma correctamente. ¿Qué demonios? Sí, técnicamente podría haberle mostrado yo hecho esto, si hubiera querido, pero no. Como dije antes, no me gusta la idea de ir a la cárcel. No quiero arriesgarme a eso. Mi hermana una vez le dijo a alguien que si ella iba a ir a la cárcel,
Tendría que ser por una suma millonaria y aún así no sería suficiente. Siento lo mismo. Especialmente porque en ese momento era una madre soltera de un niño de 6 años, que estaba ayudando a cuidar a sus padres discapacitados. Entonces simplemente le dije que no podía ni ayudaría. Ahora, Jane había regresado en este momento, ya que Rachel había tomado el no, y había vuelto sombríamente hacia el frente murmurando sobre hacerlo ella misma e intentar averiguar cómo obtener el dinero. Jane me miró y preguntó de qué se trataba. Y se lo dije. Me miró como si mi cabeza acabara de salir volando. Ella dijo, espera, ¿ella te pidió que cometieras un delito? Yo dije que técnicamente, ella me pidió que ayudara a un delito que ella estaría cometiendo. Jane no estaba contenta por varias razones. Dijo que esto era totalmente inaceptable y hablaría con ella. Le dije que era innecesario, ya que ya le había dicho que no, y que probablemente la atraparían de todos modos, pero Jane insistió en que no debería haberme preguntado en primer lugar. Así que habló con Rachel, y aunque Rachel no se disculpó realmente, no se enojó conmigo. Sin embargo, ella volvió para quejarse de cómo Jane aparentemente había escuchado nuestra conversación y le había gritado por eso, diciendo que no volviera a pedirle a la gente que participara en actividades ilegales por su divorcio. Gracias a Jane por no delatarme. Jane admitió más tarde que como Rachel la odiaba en este punto de todos modos, no vio ninguna razón para causar más drama con la verdad, así que le dijo a Rachel que había escuchado toda la conversación desde el pasillo, tomando toda la ira de Rachel. Rachel nunca volvió a preguntarme sobre la falsificación. Y aunque no sé si obtuvo ese dinero o no, nunca se mencionó después de eso, ella continuó insistiendo en conseguir lo que quería, que era sacar hasta la última gota del pronto hacer ex. Alerta de spoiler, no lo logró. Sí recibió algo de manutención infantil, pero solo porque creo que obtuvo la custodia 60-40, pero no obtuvo pensión alimenticia. Tampoco consiguió la casa ni todas las demás cosas que creía que le debían. Finalmente, se comprometió con su amante, a quien se le permitió regresar a la oficina durante sus visitas, solo para recogerla o dejarla, y llegó con un gran y brillante anillo de compromiso. No tengo pruebas de que lo pagó él o de que fuera real, por lo que aún había posibilidad de fraude, ya que no estaba divorciada en el momento en que ocurrió el compromiso. Pero para entonces, el tiempo de Rachel en el periódico estaba llegando a su fin. Estaba quemando puentes, y cuando salió de la oficina un día, no prestó atención a dónde retrocedía, y chocó el auto del novio de Gina. Gina lo había tomado prestado, y entró corriendo exigiendo que Gina y su novio pagaran los daños a su auto, o ella demandaría. Vale la pena señalar aquí que el novio de Gina era abogado. Poco después de este incidente, el tiempo de Rachel en el periódico terminó porque nadie estaba dispuesto a tolerar más su arrogancia. No sé qué pasó con ella después de esto. Facebook no era una cosa todavía, o si lo era solo para estudiantes universitarios, y ella no mantuvo contacto con ninguno de nosotros. De hecho, se fue maldiciendo a Tom, Jane y Kathy, creo. Algunas palabras también para Gina y Roger. Y así terminó la saga de Rachel. Y así comenzó otra saga de una lucha continua entre Tom y Jane, que eventualmente llevó a Roger a la decisión de que estaba perfectamente bien manipularme porque aparentemente era demasiado buena en mi trabajo. Pero esas son historias para otro día. Wow. Algunas personas sugirieron que debería buscar a Rachel en Google para ver si está casada aún casada con el amante. Así que busqué algunas ediciones antiguas del periódico católico. No recordaba su apellido de memoria, y había olvidado que había logrado casarse con él antes de ser despedida, pero tenía su apellido durante su último tiempo allí. Bien. Busqué su nombre con el apellido de casada y, por Dios, ojalá no lo hubiera hecho. Aquí está la actualización más concisa que puedo dar sobre lo que sucedió después de que fue despedida. Todavía tiene el apellido del amante, y lo está usando aún en los últimos 4 años, la información más reciente que pude encontrar con poco aviso. No sé si todavía están casados o no. Pero puedo decir que hace 4 años hubo un incidente de ira en la carretera del cual no quiero poner detalles aquí, ya que se considera un crimen. Digamos que ella estaba bien, pero otros no tuvieron tanta suerte, y su vida definitivamente ha empeorado. El tiempo en que mi compañero de trabajo intentó culparme por su incapacidad de cumplir con los plazos. Así que ha pasado un tiempo, pero estoy de vuelta.
Para aquellos que hayan leído la saga de Rachel pero se hayan perdido la pequeña actualización, comenzaré con eso. Después de mi última publicación sobre el pequeño periódico católico en el que trabajé durante 14 años y medio, donde detallé el muy desordenado y público divorcio de mi compañera de trabajo Rachel, incluyendo su intento de convencerme para que le enseñara a falsificar la firma de su ex, decidí buscar cualquier información que pudiera. Y sorpresa, sorpresa, ella es una Karen que hace que las Karens queden mal. Después de mucho pensarlo, decidí dar una pequeña actualización. Sí, está divorciada, de su segundo matrimonio. No sé si su hijo habla con ella o no. Conservó su apellido del segundo matrimonio, por lo que fue fácil de buscar. No entraré en muchos detalles porque sería muy fácil encontrarla con demasiada información. Pero diré que hace unos años hizo algo muy malo que la metió en problemas con la ley, pero de alguna manera recibió una sentencia mucho más leve de la que debería haber recibido. Ahora, pasemos a la razón de esta publicación. He decidido que es hora de hablarle sobre Roger. Sí, Roger, el tormento de mi existencia. El hombre que me hizo desarrollar TEP debido a su comportamiento. Pero llegaremos a eso más adelante. Esto será otro largo, así que siéntense, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje salvaje. Primero, quiero señalar que aunque mi madre y mi hijo son católicos, yo practico el paganismo. Lo hago desde que tenía 9 años. Aunque cuando solicité el trabajo, puse mi religión como no denominacional por razones obvias. Esto es relevante e importante para las actualizaciones posteriores. En segundo lugar, también quiero señalar que desde que tenía 15 años hasta los 22, luché activamente contra un trastorno alimentario y con autolesiones. Nuevamente, esto es relevante e importante para las actualizaciones posteriores. Y en tercer lugar, en ese momento, mi hijo tenía alrededor de 7 a 8 años. Mis padres y yo éramos propietarios conjuntos de nuestra casa, pero ellos estaban discapacitados, así que yo era el principal sostén de los 4. Si perdía mi trabajo, corríamos el riesgo de perder nuestra casa. Señalo esto para que entiendan por qué me quedé tanto tiempo después de que se convirtiera en un infierno. Pasemos a la primera parte del desastre que fueron los últimos de 6 a 7 años de mi vida en el pequeño periódico católico en el que trabajé, al que me gusta referirme como los años del infierno. Cuando todo comenzó, nuestro periódico salía cada 2 semanas y yo era el único diseñador gráfico. Los plazos eran una molestia. Cada segundo miércoles, se suponía que debíamos entregar el periódico a la imprenta antes de la 1 p.m. Aunque la imprenta nos dio un buen margen de maniobra de 3 a 4 horas. Siempre nos fue bastante bien cumpliendo el plazo límite, pero no siempre a las 1 p.m. Pero cuando Tom se enfermó y Jane asumió temporalmente como editora interina, hizo que el personal de redacción comenzara a llevar un seguimiento más cercano de sus plazos, e incluso logró que se completaran suficientes historias. Y comenzamos a sacar el periódico al mediodía regularmente. Incluso tenía el contenido listo para que yo lo colocara los viernes por la tarde. En mi caso, como el que creaba anuncios y los diseñaba y diseñaba el contenido en las páginas, me adhería un segundo plazo los miércoles que no eran el plazo del periódico. El gerente de publicidad y su asistente debían proporcionarme todo el contenido publicitario antes del miércoles a las 3 p.m., para que pudiera crear los anuncios y enviarlos para su revisión, corregirlos y agregarlos a las páginas para el viernes por la tarde, cuando creaba las páginas del periódico, y las preparaba para agregar el contenido a partir del lunes por la mañana del plazo límite. Esto significaba que, a menos que fuera la propia arquidiócesis la que solicitara un anuncio después de ese plazo, no se suponía que se aceptara a menos que fuera un anuncio de cambio rápido extremadamente rápido. Uno que el cliente había creado, y ya había revisado y aprobado ellos mismos. Uno que ya teníamos en archivo o uno que era pequeño, y no era un anuncio difícil de colocar. Como estaba recibiendo contenido publicitario tan temprano como el día después del último plazo del periódico, y la arquidiócesis rara vez presentaba grandes anuncios de último minuto, esto no fue demasiado difícil de hacer. Y cuando comencé, me dieron plena autoridad para hacer cumplir este plazo para los anuncios, ya que afectaría la rapidez con que se pudiera armar el periódico. Si todavía estaba trabajando en anuncios, y corrigiéndolos en un lunes o martes del plazo límite, eso sería tiempo que perdería agregando contenido a las páginas.
En las ocasiones en que recibíamos grandes anuncios de último minuto, teníamos que rediseñar páginas, a veces incluso agregar páginas, que debían agregarse de 4 en 4, o cambiar anuncios completos. Muy frustrante, pero raro. Pero yo era muy bueno en mi trabajo. Tan bueno que ganaba premios todos los años a nivel estatal para todos los periódicos, y a nivel binacional entre Estados Unidos y Canadá para periódicos católicos específicos. Para empeorar las cosas, Tom mejoró, tuvo una gran, y quiero decir gran pelea con Jane, donde ella renunció 2 veces. La primera cambió de opinión, pero luego la segunda unas semanas después se mantuvo, y el único amortiguador que me quedaba entre Roger y yo desapareció. Y con ella fuera, empeoró. Empezó a ignorar las fechas límite de los anuncios y aceptaba cualquier anuncio que llegara, sin importar cuán tarde fuera en el proceso. Me traía nuevos anuncios para crear los lunes y martes, y a veces incluso el último día de la fecha límite de publicación. Esto causó un gran problema, ya que ya no estábamos cumpliendo siquiera con la fecha límite con margen. Terminaba el periódico a las 6 y 7 de la tarde los miércoles, y esperaba para asegurarme de que el impresor los tuviera todos, los revisara y estuvieran bien, o tenía que volver para corregir los PDF y volverlos a enviar. La mayoría de las veces, no salía de la oficina hasta las 9 o 10 de la noche, mientras que todos los demás se iban a las 5 o 6 de la tarde. Genial considerando que había una casa de metanfetamina al otro lado de la calle, y a veces se escuchaban disparos en el complejo de apartamentos al lado de nosotros, pero esas son otras historias para otro momento. De cualquier manera, cada vez que intentaba hacer que Roger cumpliera con la fecha límite de los anuncios, lograba convencer a Tom de que todos esos anuncios de último minuto eran vitales para enviar. Spoiler, no lo eran. No cuando comparabas los ingresos que generaban con las multas que el impresor comenzó a cobrarnos por no cumplir con las fechas límite. Tomó bastante tiempo, varios meses, para que Tom se diera cuenta de esto. Y quería saber por qué no estábamos sacando el periódico a tiempo. ¿Y qué le dijo Roger? Que era culpa mía por no tener todos los anuncios listos a tiempo. Entonces, Tom nos llamó a su oficina. Recuerdo ese día como si fuera ayer, y lo que sucedió a continuación fue el comienzo de 6 a 7 años de infierno. Siendo honestos, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría renunciado en el acto y maldito ese lugar horrible al salir. Me preguntó por qué no estaba terminando los anuncios a tiempo. Roger parecía arrogante, como si supiera que yo iba a asumir toda la culpa. Simplemente dije que no estaba terminando los anuncios a tiempo porque Roger no cumplía con el plazo de publicidad, aceptaba muchos anuncios tardíos, se negaba a enviar los anuncios para que los clientes los vieran, revisaran y aprobaran hasta que él estuviera satisfecho con ellos. Vale la pena señalar que la mayoría de los clientes querían cambiar los anuncios de maneras que los hicieran parecer a mi diseño original, que Roger siempre insistía que no les gustaría, y que si él dejara de comportarse así, yo podría terminar los anuncios a tiempo, armar el periódico dentro de un tiempo razonable y publicarlo a tiempo. Tom preguntó si Roger estaba dispuesto a dejar de hacer esto, y Roger dijo que no. Tom realmente me miró y dijo, bueno, ya lo escuchaste. ¿Cómo? ¿Qué diablos? Dije que en ese caso no había nada que pudiera hacer. Roger dijo que podía dejar de usar Internet y correo electrónico personal durante las horas de trabajo. Ahora, a cada persona en la oficina se le había dado permiso para trabajar en proyectos personales, leer correos electrónicos personales, navegar por la red, jugar solitario, etc., en su tiempo libre, ya que ninguno de nosotros estaba constantemente ocupado con trabajo. Esto incluía a mí, aunque mi tiempo libre había disminuido mucho, junto con mi capacidad para hacer cualquier cosa de eso, cuando Roger había empezado a hacer sus trucos. Así que Tom dijo que solo debía trabajar en el trabajo, y no hacer nada más que trabajar mientras estuviera en el trabajo, mientras que todos los demás aún podían seguir haciendo todo eso. Luego realmente le dijo a Roger que, para las próximas fechas límite, tenía que darme la copia a tiempo y enviar mis diseños de anuncios iniciales, después de comprobar la copia de nuestra parte, a los clientes. Así que durante las próximas 3-4 fechas límite, casi todo volvió a la normalidad. Roger fue obligado a cumplir con los plazos de publicidad, por lo que los anuncios se estaban haciendo a tiempo, y se aprobaban más fácilmente que cuando Roger intentaba dictarlos. El periódico se estaba publicando a tiempo y recuperé mi tiempo libre. La única diferencia,
Cuando tenía tiempo libre, estaba sentada en uno de mis 3 ordenadores literalmente girando los pulgares, lápices y reglas mientras miraba por la ventana. Roger seguía volviendo para ver si estaba atrasada o haciendo algo que no fuera trabajar, y si podía atraparme. Cuando se dio cuenta de que todo estaba actualizado y aprobado, se retiraba con una actitud muy gruñona. Tom volvió solo unas pocas veces en las primeras 2 semanas, y al ver que no tenía nada que hacer y estaba sentada allí, inmediatamente pareció extremadamente incómodo mientras retrocedía del gran espacio de trabajo que era esencialmente mi oficina, sin decir una palabra. Dejó de volver en absoluto después de esas primeras veces, a menos que fuera en realidad la fecha límite, y o necesitara estar allí porque se sentía muy incómodo al verme simplemente sonriendo, y sin hacer nada en absoluto cuando no tenía trabajo que hacer. Mientras que antes de esto, a menudo volvía por diversas razones y necesidades menores, ahora enviaba a otros para hacer esas cosas. Y sin embargo, nunca me permitió recuperar mis privilegios de tiempo libre. Pero después de algunas fechas límite, dejó que Roger volviera a ignorar las fechas límite, y tomar el control de los diseños publicitarios nuevamente. Sí, en las primeras 2 semanas, había demostrado que Roger era la razón por la cual el periódico salía tarde, y no yo, pero yo era quien recibía el castigo por ello. Pero estaba dispuesta a vivir con eso. Había demostrado que yo no era el problema. Pero no sabía en ese momento, buenos amigos, que al demostrar mi inocencia, había desencadenado inadvertidamente mi caída final. Porque eso me puso en el rango de objetivos de Roger. Había herido su orgullo. Yo, una humilde trabajadora de oficina de principios de los 30, le había demostrado que estaba equivocado y lo había dejado en ridículo. Y desde ese momento, iría tras de mí. Pero eso se explicará en más actualizaciones de esta historia. Como dije, esto va a ser largo, amigos. Y tendrá bastantes capítulos. Mi compañera de trabajo manipuló mis archivos y trató de hacer que renunciara. Nota: en primer lugar, mis disculpas por cualquier error de escritura. Por favor, entiendan que soy discapacitado. Escribir no es fácil para mí, y dependo del autocorrector y a menudo me pierdo cosas que no fueron corregidas correctamente. Además, soy un artista gráfico, no un escritor. Todos los nombres son falsos. Bueno, había una chica en nuestra oficina, Marcy, que trabajaba a tiempo completo, pero trabajaba la mitad de ese tiempo como escritora, y la otra mitad como asistente de publicidad para Roger. Mientras estaba bien al principio, eventualmente se convirtió en una mini versión de él. Ambos estaban trayendo copias publicitarias para anuncios grandes y difíciles en el último momento posible. Más tarde descubrí que tenían esas copias publicitarias disponibles mucho antes y se sentaban a propósito sobre ellas, sin entregarlas. Aún peor, Marcy hizo un hábito de decirme que quería que un anuncio se vea de cierta manera, o que el arte se vea de cierta manera, y cuando lo hacía, volvía y me decía que eso no era lo que ella dijo. Luego diría que lo había querido ver completamente diferente. A veces, ella haría esto varias veces para el mismo anuncio. Ocasionalmente, al final, volvería a su solicitud original. Fue alrededor de este tiempo que también noté que faltaban archivos de anuncios y arte archivados. Parte de mi trabajo en el periódico era asegurarme de que todos los archivos electrónicos estuvieran archivados correctamente. Esto incluía historias, arte, fotografías, anuncios, el periódico en sí, etc. Para hacer esto correctamente, el periódico se dividía en volúmenes, basados en el año de la primera publicación, y con 26 ediciones para cada año. Y todo en cada volumen individual tenía su propia carpeta, que luego se desglosaba en carpetas separadas para anuncios, fotos, copia editorial, etc. Manteníamos todo lo que se remontaba a un año completo en el servidor principal, y todo lo más antiguo lo colocaba en el servidor de archivo. Esto era para que cuando necesitábamos algo de los archivos, estuviera al alcance. Todos tenían acceso a los archivos, pero era mi trabajo mantenerlos organizados. Desde que teníamos varios anuncios que se repetían anualmente, como los anuncios de la cena de pescado de Cuaresma y los anuncios de Navidad, era importante que todos los anuncios e imágenes estuvieran donde pudiera encontrarlos. Las imágenes en los anuncios estarían vinculadas a donde quiera que se encontrara la imagen en el sistema, y si se renombraba o se volvía a vincular, lo que no debía suceder, a menos que yo lo hiciera, la imagen daría un error o se imprimiría con una resolución extremadamente baja.
Pero como nadie debía ir allí y hacer eso, no había sido un problema hasta este punto. De repente, varios anuncios pasados que había archivado tenían múltiples vínculos de imágenes faltantes. Descubrí que algunos de ellos habían sido renombrados. Tanto Roger como Marcy admitieron haber hecho esto para algunas, no todas, de las imágenes. Su excusa era que no les gustaba mi sistema de nombres y pensaron que deberían tener otro nombre. Porque, al parecer, su renombramiento como Inc. 128 y Inc. Fish 3 eran mejores que mi nombramiento como Estgeralds Fish 1 y Estgeralds Fish 2. Pero cuando les expliqué que esto estaba rompiendo los vínculos y dificultando la búsqueda de anuncios, y que no podían hacerlo, dijeron que lo dejarían. Pero después de esa conversación, incluso más anuncios archivados comenzaron a perder sus vínculos con las imágenes. Pregunté de nuevo, pero ambos negaron haberlo hecho. Sin embargo, seguí encontrando imágenes renombradas. Incluso llegaron a decir que yo debía ser la que lo estaba haciendo y simplemente lo olvidaba. Roger incluso sugirió que hablara con mi médico sobre mi olvido o comenzara a tomar ginkgo biloba. Después de unos 2 meses de esto, y anuncios que deberían haberme llevado 5 minutos como máximo para prepararlos para la prueba, ahora me llevaba más de 1 hora solo para buscar y vincular imágenes. Estaba cada vez más frustrada, ansiosa y enojada. Volví a trabajar horas extras varios días de la semana, a venir los fines de semana antes de los plazos para terminar los anuncios y preparar el periódico, y a no salir de la oficina hasta las 9:10 p.m. los miércoles de los plazos. Entonces, en lugar de que las imágenes simplemente terminaran siendo renombradas, comenzaron a desaparecer por completo. Encontré algunas que habían sido movidas a lugares extraños, pero otras tuve que pasar horas rastreando de dónde venía el arte original o recreándolo en Photoshop, a mano, a partir de imágenes extremadamente pixeladas. Más tiempo extra, más frustración, y en este punto, pasaba más tiempo llorando que no. Y una vez más, Marcy y Roger afirmaron que debía haberlas movido o eliminado por accidente, o renombrado y olvidado, etc. Mi presión arterial ya alta se disparó, como 172-129, y eso fue con mis medicamentos para la presión arterial. Mi salud mental, emocional y física cayó en picado. Empecé a tirar comida y a recaer en mi trastorno alimentario, empecé a autolesionarme de nuevo, pero no tanto como en el pasado, para no explotar en el trabajo, y casi empecé a fumar de nuevo, porque al diablo con el asma, y la bronquitis crónica cuando mi cordura estaba en juego. Básicamente me cerré en el trabajo y solo hice mi trabajo. Mientras tanto, Roger y Marcy continuaron buscando errores y provocándome para obtener alguna reacción de cualquier manera posible. Mi punto de inflexión llegó cuando Roger regresó y se produjo la siguiente conversación. No recuerdo las palabras y la redacción exactas, pero esto es lo esencial. Roger, vaya, Sayersong, me sorprende que siquiera quisieras trabajar aquí en primer lugar. Ni siquiera eres católica. Me dijeron que no era necesario, y era un buen trabajo con un salario decente. Roger, pero, ¿por qué alguien que no es católico querría trabajar con católicos? ¿No deberías odiarlos? Mi mamá y mi hijo son católicos. Conozco a muchos católicos agradables. Roger, pero debe ser difícil para ti. Lindsay, una escritora que estaba allí y escuchando todo esto, Roger, relájate. No es como si fuera atea o algo así. Se vuelve hacia mí. Eres cristiana no denominacional, ¿verdad? Eso es lo que dice en mi solicitud de trabajo. Roger, pero las personas no denominacionales son básicamente paganas, porque no pertenecen a ningún grupo de la iglesia. Así que debe ser difícil para un pagano como tú trabajar con un montón de católicos. Solo lo miré con absoluta sorpresa, porque fue entonces cuando lo entendí. Él estaba tratando de hacer que renunciara. 2 años de antagonizarme intencionalmente, tratarme como basura, interrumpir mi trabajo, aunque no pudiera demostrarlo en ese momento, y interferir en la fecha límite del periódico aún más que antes. Era todo porque él quería que renunciara. Lindsay estaba tratando de restarle importancia, y decir que era solo su mal intento de broma. Pero la broma estaba sobre él. Porque yo soy pagana. No lo dije en mi solicitud porque no sabía si me contratarían. Así que, mientras estaba allí, estupefacta, finalmente se fue. Lindsay trató de consolarme, supongo que pensó que me molestaría, pero empecé a reír. Porque ahora sabía cómo defenderme.
Dejé de enloquecer por los archivos que faltaban y simplemente seguí adelante. Si Roger o Marcy volvían con solicitudes ridículas, no me molestaba explicar por qué no funcionarían, simplemente lo hacía y los dejaba ver por sí mismos. Si afirmaban haber dicho otra cosa, no discutía. Me disculpaba y lo volvía a hacer. Mis horas no cambiaron, pero los dos parecían muy infelices por mi falta de reacción. Roger comenzó a desquitarse con Marcy y tratarla mal también, y eventualmente ella renunció porque, en ese punto, ni siquiera ella podía lidiar con él. Nota: lo siento, gente, debería haber mencionado que todo esto sucedió hace más de 10 años, y que no he trabajado allí desde hace cerca de una década. Pero aprecio todos los maravillosos consejos sobre cómo debería haberlo manejado, y desearía haber recibido esos consejos en ese momento. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte.